Saludos de paz y bien. Espero que todos estén bien, que todos estén contentos, felices, que hayan disfrutado del fin de semana, que hayan podido celebrar de la mejor manera posible la Eucaristía, que se nos brindan diferentes alternativas a través de las redes y algunas personas que tienen la oportunidad de asistir y eventualmente poco a poco se irá renovando todo eso. Hoy estaríamos dando comienzo al Evangelio de San Mateo, pero no propiamente al curso del Evangelio en sí, sino que vamos a estar comenzando con una introducción. Yo, a los que han tenido la oportunidad de haber visto el video que yo les envié, dando algunos datos explicativos y exhortaciones, y dándoles gracias también por la cantidad de personas que se han integrado por este medio de WhatsApp. Les había indicado la medida de lo posible leer una introducción del Evangelio de San Mateo y leer parte del Evangelio. Si no lo han hecho, no se preocupen, tendrán tiempo mientras yo voy haciendo o trayéndole a ustedes datos de la introducción a los evangelios en general. Esta introducción que voy a hacer pues les va a servir para todos los evangelios. Cuando vayan a tomar algún otro curso de otro evangelio, Lucas, Marcos, el mismo Juan, pues ya tienen esa introducción, esa base, se podría ir directamente ya al estudio del evangelio. Yo les envié una presentación en PowerPoint sobre el seguimiento o sobre el conocimiento de Jesús, preparada por el padre José Luis Caravia, un teólogo biblista radicado en Uruguay. Trabaja con las comunidades de base, con la gente del campo, con los obreros. Y yo acudo mucho a él porque tiene muchas presentaciones en PowerPoint bíblicas básicamente de toda la Biblia. Es excepcional. Todas sus presentaciones son muy formativas, además que los libros que tiene son también extraordinarios. Y es una de las personas que motivan al seguimiento de Jesús, y por ahí vamos inspirados también en la idea del Evangelio de San Marcos y todo lo que aquí les presentemos, dirigidos y centrados en la figura de Jesús. Y habrá cosas que parecen que no, pero eventualmente comprenderemos que aquello que decíamos era para que tuviéramos un mejor conocimiento, una mejor comprensión del mensaje de Jesús. También han ya tenido la oportunidad, los que han entrado, de escuchar también y ver un video de nuestro párroco, padre Tony Ramos, quien será uno también de los que formará parte de este curso. Y también ya vieron a la hermana Elizabeth de Jesús, Elizabeth Nieves. Elizabeth Nieves es nuestra coordinadora de formación en la parroquia, una de nuestras consejeras, como miembro del consejo obviamente, y que tiene también formación bíblica y teológica. Y ella tendrá también participación en este curso, que yo sé que le va a ser de mucho agrado. Y habrá otras sorpresas en el camino que se las iré informando. Ustedes van a recibir, junto con esta grabación, la descarga de un libro escrito por Jesús, titulada Jesús y el Evangelio, de José María Castillo, otro jesuita. José María Castillo es el director de Religión Digital en las redes sociales. Es un teólogo de pensamiento de avanzada, de estos de pensamiento crítico, y que se atreven a decir las cosas. Algunas veces es chocante, pero les comparto este libro porque habla de todas las cosas que vamos a hablar aquí de Jesús. Les recomiendo que lean del mismo. Es cortito, son unas 44 páginas nada más, pero ustedes van a leer solamente las primeras 4 páginas. Los capítulos 1 y 2 completos, que está relacionado con toda la parte introductoria que yo voy a estar compartiendo con ustedes en esta y en las próximas secciones. Así que se leen eso nada más, y el que quiera leerlo completo pues tiene muchísimas cosas interesantes
temas de cristológicos también extraordinarios. Quería presentarles, por los que tenían interés en ir un poquito más allá, con las notas que yo le envío, pues es básicamente a lo que discutimos. Este material, como ese libro digital que le envío, pues es, si ustedes quieren entrar en un conocimiento más profundo, un estudio más profundo sobre estos temas, pues lo pueden hacer. De la misma forma también, aunque aquí lo ven al revés, pero este es un libro también que habla de los evangelios. Se titula Del Evangelio a los Evangelios, escrito por James D.G.J. Dunn, escrito en Bogotá, Colombia, de la editorial San Pablo, avalado por la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Esto lo pueden conseguir en Las Paulinas o en la Librería San Pablo. También tengo un libro, este no lo van a conseguir, de Padre Félix Truitt, precisamente sobre el Evangelio, bien sencillo, son comentarios para la calle, eran cartas que él escribía para el periódico El Piloto. Si alguno de ustedes podrá haber visto alguna, o lo habrán hablado sobre ese periódico, al menos yo tuve una inscripción y lo recibía, sobre el Evangelio de San Mateo, nuestro Padre Félix Truitt, que ya partió a morar con el Señor. Ese santo varón a quien yo le debo mucho en mi formación bíblica, uno de los grandes biblistas que yo he conocido, dominico, en uno de los que fundó básicamente el CEDOC. También tengo aquí una comunidad, lee el Evangelio. Esto lo consiguen también en San Pablo. Esto viene en un escrito para cada uno de los evangelios. Yo tengo aquí el de San Mateo. Es una forma de hacer una lectura comunitaria del Evangelio de San Mateo, como una lectura orante y para leerse en grupo. Se lo recomiendo. Lo pueden conseguir en la Librería de San Pablo. También, ya abarcando más el Nuevo Testamento, el título lo ven ahí un poquito al revés, para leer el Nuevo Testamento de Etienne Charpentier. Él también tiene este mismo escrito relacionado con el Viejo Testamento, y aquí pues consiguen información general de los evangelios y de todos los escritos del Nuevo Testamento. Bueno, hoy eso no tienen que comprarlo, simplemente si a alguien le interesa y quiere, pues puede, con su permiso, puede adquirirlo cuando quiera y puede entonces tener una lectura mucho más profunda. Vamos a entrar ya de lleno entonces a lo primero que les quiero traer, que es el concepto del término o el vocablo evangelio. ¿Cómo se usaba antes de los evangelios que nosotros conocemos? O sea, no es un nombre original puesto a los evangelios en los libros canónicos que nosotros ya conocemos. Era un vocablo que ya se usaba antes. Se usaba en la calle, se usaba para transmitir cuando se daba algún tipo de mensaje. Por ejemplo, viene del griego profano, que significa buena noticia, pero así singular, evangelion o evangelio, equivale a la recompensa que se le daba, por ejemplo, al mensajero de una buena noticia. Alguien que era portador de una noticia, de una victoria, de una celebración, la que fuera, pues por ese esfuerzo y por ser portador de ese mensaje, que es una buena noticia, pues se le daba básicamente un premio. O sea, se le llama evangelio a esa ofrenda, a esa ofrenda que se le ofrecía, que se le daba a esa persona. Recompensa, más bien, recompensa. Ya usándolo como plural, evangelios eran en este caso las ofrendas de acción de gracias dadas a los dioses por el anuncio de un acontecimiento feliz. Esto podía ser el anuncio de una alianza entre naciones, una gran victoria, la unión de un rey
con alguien relacionado del reinado de otra nación porque les convenía a ellos. Eso era una buena noticia obviamente para los poderosos, pero no necesariamente era una buena noticia para el pueblo. Pablo es el que más usa el término evangelio, alrededor de 76 veces lo utiliza. 76 veces más o menos en todo el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Pero San Pablo abarca alrededor de 60, o sea que es más que lo usa, lo abarca, lo usa con frecuencia y lo usa pues para hacer anuncios. Precisamente les leo rapidito de este libro que nos hace precisamente una relación sobre cómo San Pablo utilizaba este término en sus escritos. Dice que un fuerte grupo de estudiosos del Nuevo Testamento cree que Pablo tomó el término evangelio de su uso político en relación con el César. Ciertamente es verdad que la palabra evangelion de ordinario en plural se empleó para las buenas noticias de los éxitos del César Augusto. Entonces se puede afirmar con cierta plausibilidad que Pablo describió deliberadamente su mensaje como evangelio para proponer sus buenas nuevas de Cristo en oposición a las buenas nuevas del imperio romano del César. La paz traída por Cristo fue un evangelio mucho más profundo que la paz romana. O sea que esto era un desafío básicamente de Pablo a utilizar el término evangelio, porque es precisamente Pablo el que cristianiza el término, lo cristianiza. Para Pablo, evangelio es el anuncio de la buena noticia de la salvación escatológica ofrecida por Jesús con su vida, muerte y resurrección. Ya en Marcos es el primero que usa el vocablo evangelio, pero para indicar el escrito y la narración sobre Jesús. Lo usa 8 veces y en tres de ellas lo hace de manera absoluta. Marcos 1:1, precisamente, empezando el evangelio, dice: este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Estoy utilizando la Biblia latinoamericana, como les había indicado. Si fuera la Biblia de Jerusalén, diría aquí claramente: este es el comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, ya está diciendo de manera absoluta la relación directa de que el evangelio y Jesús son básicamente lo mismo. Ya está empezando por ahí a crear una identidad del evangelio y Jesús. También en el capítulo 8, versículo 35, nos dice, pues, el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el evangelio la salvará. O sea, le da carácter absoluto y la relación directa de Jesús y el evangelio. Y también en el capítulo 10, versículo 29, dice: y Jesús contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el evangelio, quedará sin recompensa. 3 citas bíblicas del evangelio de San Marcos que nos indican que Jesús tiene una relación directa con el evangelio. El vocablo evangelio pasó de un sentido carismático de anuncio allá en San Pablo a un sentido literario en Marcos. Y como dato importante, ahora el término evangelio contiene en sí mismo el referimiento a la persona y el mensaje de Jesús como cumplimiento de las promesas mesiánicas y de la intervención definitiva de Dios en la historia.
nos está confirmando lo que anteriormente les estaba comentando. Ahora en Marcos, Evangelios es también un género literario, pero no un género literario al estilo de los helenistas, ¿no? Que podían utilizar una biografía de una manera muy particular. Ya esto es una novedad. Y aquí estamos hablando del género literario como un recurso del autor para hacer un escrito a base de unas narraciones, en este caso teológicas. Es algo completamente diferente a los demás. Pero ¿qué pretende el evangelista Marcos al utilizar no solamente el evangelio como nombre de su escrito, sino también como un recurso literario? Pues él pretende despertar la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, para llevar un compromiso personal con Él y a un cambio de vida, hecho posible por la salvación que Él trae. Esto es una cita precisamente del libro que van a recibir también de José María Castillo, Jesús y el Evangelio, y está precisamente en la página 4. Ya después comenzando el segundo siglo, pues el vocablo se usa para referirse ya a los 4 evangelios. Y se le pone entonces el nombre a los 4 por la estrecha relación que hay entre estos libros canónicos. O sea que es una consecuencia de esa estrecha relación entre esos 4 libros, la predicación de Cristo y también la predicación eventualmente de los apóstoles. Y en esto pues es bien importante destacar que en el Evangelio, antes de ser escrito, era una predicación de viva voz, era oral. Hasta aquí no tenemos nada, absolutamente nada escrito. Ya para la próxima intervención vamos a entrar entonces de lleno con las etapas de la formación de los evangelios, estando bien claro de que no tenemos nada escrito hasta ahora. Todo esto es lo que la gente, la tradición de las diferentes comunidades han retenido en su mente, en su memoria, y la han ido transfiriendo de generación en generación. Y eso es básicamente tradición. Y de esa tradición, pues los evangelistas recogen el insumo que ellos necesitan y quieren utilizar para componer, para escribir, para redactar los evangelios. Lo dejamos aquí. En la próxima grabación, pues entonces entramos de lleno con la primera etapa de la formación del evangelio, que sería Cristo y el evangelio viviente. Hasta entonces, y que Dios los bendiga a todos.